Le decían el monje del basurero, pero cuando supieron quién era realmente, no lo podían creer. En la sociedad en la que vivimos, dejarse llevar por las apariencias es una de las cosas que con mayor facilidad hacemos los seres humanos. Solemos discriminar a muchos seres valiosos que por falta de recursos, a veces hasta con propia decisión, no se visten según los estándares de lo que egoístamente consideramos aceptable. Pero en este mundo de los invisibles, de los marginados, de los que se esconden para huir de la gente y de sus prejuicios, encontramos historias de vida escondidas capaces de conmover incluso al más frío de los corazones y de inspirar a todos aquellos que estén dispuestos a dejar atrás sus prejuicios y atreverse a conocer los tesoros ocultos detrás de aquellos seres humanos. Esta es precisamente una de esas historias. Diógenes era el nombre de nuestro protagonista. Sus padres le habían puesto aquel nombre en honor a uno de los cantantes más famosos de su país. Desde muy niño, Diógenes se mostró tan hiperactivo como inteligente. Era muy sagaz y astuto a la hora de resolver situaciones cotidianas, pero al mismo tiempo resultaba un pequeño difícil de soportar, pues nadie en su familia era capaz de seguir su derroche de energía. Una situación similar tuvo lugar cuando ingresó en el colegio, donde los profesores quedaron atónitos con su inteligencia superior y al mismo tiempo se mostraron impotentes a la hora de canalizar semejante caudal de arrojo. Ni sus tutores ni sus familiares podían imaginar en ese momento hasta dónde llegaría aquel talento natural, hasta dónde llevaría a este pequeño, que entonces simplemente jugaba a ser él mismo. Diógenes tenía apenas 14 años cuando finalizó los estudios de su colegio, pues pese a su comportamiento difícil, su disciplina excepcional llevó a las autoridades académicas a proporcionarle 2 cursos que le permitieron graduarse a temprana edad. A la hora de escoger una carrera universitaria, el adolescente no lo dudó, quería ser filósofo. La noticia decepcionó a todos los que depositaban sus esperanzas en él, pues estos se imaginaban que el muchacho escogería lo que ellos consideraban una carrera de prestigio, que sería médico, abogado o arquitecto, pero en ningún caso que optaría por aquella profesión tan mal vista habitualmente en los sectores más tradicionales de la sociedad. Pero fue entonces cuando Diógenes comenzó a dar muestra de aquella actitud que terminaría definiendo su vida para siempre. Con una tranquilidad ajena a su personalidad, no perdió su tiempo en discusiones inútiles, intentando convencer a todos de la utilidad de la filosofía. Si simplemente les hizo saber a sus padres que la decisión estaba tomada y era irreversible de cualquier modo. Y así, antes de cumplir 15 años, Diógenes entró a la universidad estatal más grande de su país para cursar estudios de filosofía, y también ahí, aún entre jóvenes rebeldes, que se vestían de manera particular y escuchaban géneros musicales intensos, Diógenes destacó como un estudiante diferente. La mayoría de sus compañeros dedicaban sus ratos de ocio a hablar con propiedad de temas que ignoraban o incluso a consumir drogas y alcohol. Diógenes, en cambio, no desaprovechaba esta oportunidad para acudir a la biblioteca de su universidad a profundizar en temáticas, libros y autores más allá del currículum oficialmente establecido. Fue por esta época que comenzó a cambiar su personalidad definitivamente. Seguía siendo ahora más que nunca la persona inteligente que sorprendía por su profundidad a todo aquel que conocía, pero poco a poco iba dejando atrás su personalidad extravagante y se tornaba cada vez más ensimismado, silencioso y solitario. De todos los temas que le interesaban al joven, uno en particular capturó toda su atención. El muchacho no podía dejar de leer sobre Diógenes, un filósofo griego que abandonó todas sus pertenencias para vivir como un vagabundo por Atenas. Aquella decisión no fue producto de ninguna enfermedad mental, sino una decisión completamente racional de un hombre profundo e inteligente que comprendió la banalidad de las preocupaciones materiales de la sociedad en la que vivía y la importancia de la reflexión interna y de una vida tranquila. Quizás por compartir nombre con él, quizás por sentirse cautivado por aquella filosofía de vida, pero lo cierto es que el joven estudiante universitario no podía dejar de leer sobre aquella personalidad en cuanto libro encontrara. Durante mucho tiempo aquel interés fue simple curiosidad,
Una vez Diógenes cerraba los libros y salía de la biblioteca, seguía siendo un estudiante excepcional que deslumbraba por su inteligencia y buenas notas a los veteranos doctores de su facultad. Pero conforme fueron transcurriendo los semestres, el interés se convirtió en identificación, y aquel joven empezó a reproducir poco a poco el estilo del filósofo antiguo que tanto admiraba. Se hizo descuidado al vestir, se fue desprendiendo de sus artículos personales y para cuando llegó al último año de su carrera, su aspecto era el de un vagabundo. Sus notas, sin embargo, no habían dejado de ser las mejores, y sus profesores depositaban grandes expectativas en la tesis que Diógenes debía sustentar para tener el derecho a graduarse. Pero el día de la sustentación, todos se llevaron una gran sorpresa. Aunque, además del dominio de los conocimientos, los jurados solían evaluar la presentación personal, Diógenes llegó descalzo al auditorio y vestía solo con una túnica. Aunque el tiempo de sustentación asignado a cada estudiante era de 15 minutos, Diógenes habló durante 2 horas seguidas, disertando sobre los argumentos filosóficos que justificaban la vida austera, alejada de todo bien material, y sobre el carácter superficial de la sociedad también, en la cual todos vivían. Su exposición finalizó sobre una reflexión sobre lo irónico que resultaba el derecho de que la filosofía se hubiera convertido en una carrera fría, cuando durante mucho tiempo fue un modo de vida, e incluso concluyó con que solo era un verdadero filósofo aquel que encarnaba en su cotidiano las ideas que defendía. Dicho esto, Diógenes manifestó que renunciaba a aceptar el título otorgado por aquella institución y se marchó caminando por aquella universidad. Sus profesores y compañeros, abrumados por toda la exposición que acababan de oír, se sintieron incapaces de detener lo que se presentaba como el mayor acto de consecuencia que testimoniaron alguna vez en su vida. Toda esta historia la ignoraban los habitantes de Oca, la ciudad en la que se instaló Diógenes. Allí se instaló en un lote baldío, cerca al basurero local, donde pasaba el día absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre los dilemas de la existencia y sobreviviendo de la comida que rescataba de los desperdicios de los demás. Allí, niños y adultos simplemente consideraban a aquel extraño como un loco simpático al que bautizaron como el monje del basurero, apodo con el que se refirieron a él de manera burlesca durante más de 30 años, hasta que un día todo cambió. Un antiguo compañero de universidad de Diógenes visitó por casualidad aquella ciudad y allí se enteró de la existencia de aquel famoso monje del basurero. Con más curiosidad que interés, el hombre decidió ir a verlo y entonces lo reconoció. Habían pasado muchísimos años, pero aquella túnica era inconfundible. Era la misma con la que décadas atrás el joven estudiante había sustentado su tesis sobre la necesidad de desprenderse de los apegos. Temeroso de que fuera agresivo, se le acercó con mucho cuidado y se le presentó. Diógenes, lejos de haber caído en la locura, había alimentado todo ese tiempo una lucidez atípica para un humano normal, de modo que no solo reconoció a su antiguo compañero, sino que sostuvo con él una larga conversación sobre filosofía y la vida. El hombre, que era profesor universitario, se sintió tan sorprendido por la profundidad de las palabras de Diógenes, que le rogó que aceptara una cátedra como profesor invitado a la Facultad de Filosofía. Realizó muchos viajes a aquella ciudad para hablar con el llamado monje del basurero y rogarle que dijera que sí. Diógenes solo aceptó cuando logró que se aceptaran a su vez sus condiciones. Daría una sola conferencia cada año, se trasladaría entre ciudad y ciudad a pie y no recibiría ningún tipo de ayuda. Además, no sería alojado en ningún hotel, ni contaría con ningún tipo de remuneración económica por sus intervenciones. Desde entonces y hasta que murió, una vez al año, el auditorio principal de la Facultad de Filosofía de aquella universidad tenía cupo lleno, con estudiantes de distintas carreras e incluso estudiantes de todo el país que acudían expectantes para escuchar a Diógenes. El día de su muerte, un periódico nacional escribió una nota en su honor.
reflexionando en lo irónico que resultaba el hecho de que los cerebros más prometedores de toda la nación se rindieran ante el monje del basurero. Las apariencias engañan y el cerebro humano es más grande que la ropa que viste su dueño. Nunca olviden esa lección. Si les gustó este video, no olviden darle like y dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Estaremos encantados de poder responder. Además, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos videos y para conocer más historias como estas. Hasta la próxima.